Hola, hoy vamos a hablar de una región muy importante dentro del estado de Veracruz, que es la región de las altas montañas. Vamos a dividirla en tres partes para hacerlo más didáctico. Por una parte tenemos el Valle de Orizaba, que está conformado con un aproximado de 18 municipios, Zongolica, que tiene un número aproximado de 20 municipios, y Córdoba 16. Desde el punto de vista histórico, la región es muy rica y tiene un pasado antiquísimo, es decir, desde tiempos del preclásico, o sea, unos 1500 años antes de Cristo, posteriormente en el clásico y el posclásico, continuó siendo una región muy relevante. Así lo demuestran estudios arqueológicos. Por citar un ejemplo, el realizado por destacados arqueólogos, como es el caso de Carlos Serrano y Yamilí Lira López, que estuvieron trabajando alrededor de 15-20 años en esta parte del Valle de Orizaba y en su conjunto, lo que estamos hablando como la región de las altas montañas, que demostraron fuerte presencia de grupos olmecas, zapotecos, teotihuacanos, aztecas, también de pueblos prehispánicos que habitaron inicialmente Tlaxcala y Puebla. Lo mismo ocurrió para Zongolica. Ese contacto comercial permanente durante este largo periodo del México antiguo, y desde luego para Córdoba. También estudios muy profundos para, no tan solo para lo que ahorita conocemos como el municipio de Córdoba, sino también para otros municipios cercanos a Córdoba, como es Yanga, Cuitlagua, Atoyac, Amatlán de los Reyes. Se han encontrado asentamientos prehispánicos muy importantes y se ha llegado a la conclusión de que fue un sitio de tránsito entre las culturas del Golfo y las culturas del Altiplano, durante este largo periodo. A partir de esto se fue conformando una rica e importante cultura. Ya para el periodo colonial emergen poblaciones también muy importantes, algunas de ellas que tienen antecedentes prehispánicos, otras que se conforman a partir del periodo colonial. Podemos citar aquí, empiezan a destacar dos grandes poblaciones, por un lado Córdoba y por el otro Orizaba. Orizaba, que tenía ciertos antecedentes prehispánicos, pero que tiene una fortaleza y una importancia a partir del siglo XVII, XVIII, XIX y desde luego el XX y el XXI, y la fundación de Córdoba, que se da también en el periodo colonial y que ya para el siglo XVII, XVIII, XIX, XX tiene una importancia muy significativa. Y desde luego la parte de lo que se llama Zongolica no dejó de ser importante, sobre todo esta población llamada Zongolica. Ahora bien, el comercio fue importante desde ese punto de vista. Se generaron una relación que venían, ahora sí, jugaron un papel importante como ruta, ¿no?, del puerto de Veracruz hacia el altiplano, o sea, es decir, hacia el Valle de Puebla y sobre todo el Valle de México, incluso la conexión al Bajío, ¿no? Así que se dio una relevancia del traslado de diversos productos que llegaban, ahora sí, al puerto de Veracruz, y tomaban el camino para Córdoba, Orizaba, como también de muchos productos que venían del altiplano y que tenían ese recorrido. Por otra parte, ya a finales del siglo XVIII, principios del XIX, ya casi en la vida independiente, el comercio local jugó un papel importantísimo. Hay que recordar, por ejemplo, que Orizaba representó un lugar primordial por ciertos cultivos como el tabaco. Lo mismo ocurrió con otros productos en la parte de Córdoba y desde luego también en Zongolica. Ya para el periodo independiente, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, la región de las altas montañas continuó teniendo una importancia muy relevante. Hay que destacar que en el último tercio del siglo XIX, ya durante el Porfiriato, fue sede en parte de la región de las altas montañas del asentamiento de la industria textil, especialmente en lo que es Orizaba, Río Blanco, Nogales y por último Ciudad Mendoza,
que antes se conoció como Santa Rosa. Así que se generó una cultura más o menos obrera textil importantísima, sin olvidar lo que se generó desde el punto de vista de la industria azucarera, el cultivo de la caña de azúcar, especialmente en la parte que corresponde a Córdoba, con la implantación primeramente de trapiches y posteriormente de ingenios, en ese sentido que hasta la fecha existen varios de ellos, entre ellos el Potrero, ¿no? No hay que olvidar también para la parte de Córdoba, aunque también toca una porción de Orizaba y de la misma parte de Zongolica, el cultivo del café, que ha sido importante hasta nuestros días en el proceso de cultivo y ahora sí el procesamiento y elaboración del café y su industrialización. La región también es importante desde el punto de vista de sus manifestaciones culturales. Producto de esta simbiosis, de esta combinación de elementos que se fueron dando desde tiempos prehispánicos, se generó una cultura diversa, vamos a llamarla así, es decir, habitantes de regiones o de estados cercanos, como es el estado de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, el estado de México, por citar algunos casos, y del propio, la porción veracruzana, ¿no? En ese sentido. Y así tenemos que en la actualidad para el Valle de Orizaba tenemos poblaciones mestizas, más urbanizadas, como es Orizaba desde luego, Ciudad Mendoza, Río Blanco, Nogales, y tenemos todavía fuerte presencia indígena, por ejemplo en Santana Axaca, en Izhuatlancillo, en parte de Mariano Escobedo, en La Perla, y en la parte que corresponde a la Sierra de Zongolica, aunque existe ya una presencia notable de población mestiza, hay que destacar que prevalece también una población indígena muy significativa que guarda toda una rica cultura en tradiciones, en costumbres, en lo general en un patrimonio inmaterial como también material, en ese sentido. Y desde luego Córdoba, ¿no? Porque no hay que olvidar que Córdoba representó y representa desde el punto de vista de la vida comercial algo muy significativo, porque bueno, hemos mencionado a la ciudad de Córdoba o en consecuencia a su municipio y otros municipios muy cercanos, en cierta parte como es Atoyac, Escuitláhuac, Yanga, Amatlán de los Reyes, Escuichapa, pero hay que ver, no debemos olvidar a Fortín, a Coscomatepec, a Huatusco, que desde el punto de vista colonial, sobre todo Coscomatepec y Huatusco jugaron un papel importante, como también ya en el México independiente, ¿no? A través de su comercio local y regional, que ahora sí interactuaba con toda esta región de las altas montañas, pero también con otras regiones aledañas, ¿no? Desde ese punto de vista. Y desde luego otras poblaciones cercanas a Huatusco y a Coscomatepec, como es Tomatlán, Chocamán, por citar algunos ejemplos, que sus referentes mayores están vinculados al cultivo del café, a la agricultura en general y también a la ganadería. Ahora bien, desde el punto de vista cultural, la región de las altas montañas ha sido sede desde tiempos coloniales, especialmente el siglo XIX y XX, de una enorme producción cultural. Podemos encontrar una diversidad de obras muy significativa de personas que han figurado en las letras, en la literatura en general, como también en cuestiones relacionadas con las artes escénicas y cualquier manifestación vinculada a la cultura. Debemos destacar, por ejemplo, actualmente la existencia de grandes espacios y centros culturales en esta región. Por ejemplo, en Córdoba tenemos el Museo de Arqueología, desde luego también se cuenta con una casa de cultura muy significativa y otros espacios, ¿no?, que se han ido habilitando en los últimos años para el uso y el disfrute de la cultura. En el caso de Orizaba tenemos quizás el ejemplo más representativo por ser en los últimos 15 o 20 años el municipio y en consecuencia la ciudad con más servicios culturales dentro de todo el estado. Según algunos datos verídicos,
señalan que existen aproximadamente unos 15 museos en la ciudad. Hay que destacar ahí primeramente el Museo del Estado, el Museo de Arte del Estado, que pertenece al Instituto Veracruzano de la Cultura, pero hay otros tipos de museos donde no tan solo la población de Orizaba ni de las altas montañas, ya se tiene una proyección estatal y nacional que disfruta mucho de estos servicios culturales. Pero también hay que recordar la importancia que hay otros museos, vamos a llamarles locales, pero que no dejan de ser importantes, como el Museo Textil o de la Industria Textil, especialmente de la fábrica de Santa Rosa que existió ahí en Ciudad Mendoza, que está ubicado ahí. También debemos destacar la obra y el trabajo de diversos autores. Por ejemplo, están obras del investigador Agustín García Márquez, especialmente yo recomendaría el libro sobre los aztecas en el centro de Veracruz, que fue editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, un libro que nos habla de la presencia azteca, pero también nos hace referencia un poco más atrás del pasado antiguo de los pueblos ahora sí que están en las altas montañas. También vamos a destacar las obras de Bernardo García Díaz, especialmente con la temática de la industria textil. Hay un libro, vamos a llamarle así, clásico, importante, como es el caso de que tenemos, se llama Un pueblo fabril del Porfiriato, Santa Rosa, Veracruz, como también La huelga de Río Blanco. Hay un libro de fotografías antiguas también trabajado por Bernardo García Díaz, asociado con fotografías antiguas de todos estos pueblos donde se establecieron la industria textil. En Orizaba existen varios autores que han escrito sobre Orizaba. Quisiéramos destacar quizás la obra clásica en Orizaba, que es La historia de Orizaba, de Joaquín Arronis. Y desde luego en Córdoba está la historia general de Córdoba y su región, que coordenó Enrique Flores Cano y Adriana Naveda, y que donde participan otros autores destacados, y en consecuencia tenemos una serie de trabajos muy significativos. En función de esto podemos decir que la región de las altas montañas es una región muy rica, muy importante, muy interesante. Yo invitaría a todos los promotores, gestores culturales y especialmente a compañeros de casas de la cultura ubicados en esa región, que acudieran a estos antecedentes culturales, históricos, para realizar proyectos culturales más concretos, más viables, y que sus resultados fueran más positivos y de mayor impacto en ese sentido. No me queda más que agradecerle la atención. Quédate en casa, nos vemos pronto.